Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes 27 de diciembre del año 2024. Hoy la mesa tiene varias variantes. Empiezo saludando entonces a el anfitrión de todos los demás, Juan Grompone. ¿Cómo te va, Juan? Buen día. Buen día para todos. Y voy con invitados que ustedes ya conocen, que ya han participado en este espacio. Por ejemplo, Carolina Porley, ¿cómo te va? Buen día para todos. Carolina es periodista, es historiadora. Saludos también para Gustavo Calvo, conductor acá en Radio Mundo de la Hora Global. ¿Cómo te va, Gustavo? Bien, muchas gracias otra vez por la invitación y a las órdenes. ¿Cómo te definimos? ¿Como docente y estudiante, las dos cosas? En realidad sí. A ver, ¿docente de? Docente de secundaria, de ahora 4 asignaturas. Hay una irresponsabilidad total de alguien que me está dando esas responsabilidades. ¿Y estudiante de? Y estudiantes de Relaciones Internacionales en UDELAR. Me gusta decir avanzado, pero se me está un poquito trancando porque la agenda se está complicando. Pero llegaremos. Bueno, y el cuarto saludo es para otro invitado, pero que debuta en esta mesa. Pablo Eguren. Pablo, bienvenido. Bueno, un honor poder participar en Radio Mundo y en Perspectiva. Y con la compañía de ustedes, realmente un momento de felicidad. Bueno, qué lindo escuchar eso. Pablo, vamos a ubicarlo rápidamente, es abogado, es escribano, se desempeñó como juez letrado en lo penal y luego en derecho administrativo. O sea, tiene una larga historia en el Poder Judicial. Hoy retirado, ¿no? Retirado del 2020. Retirado desde el 2020. A su vez viene de una familia muy vinculada a la cultura de nuestro país, nieto del poeta Julio J. Casal, que fundó en La Coruña, España, la revista literaria Alfar, donde comenzó a publicar La Generación del 27. Hijo, además, de la poeta Selva Casal, poeta y artista plástica, ¿no? Artista plástica. Bueno. Efectivamente, no conocía esa faceta. Y ahora estamos por publicar las obras completas, en que al final va a haber un pequeño catálogo de la obra plástica. Gestor cultural, él mismo. Sí. Acaba de publicar un libro sobre la obra de Julio J. Casal y está preparando una revista, ¿no? La revista se va a llamar Alfareros, ya está en la etapa de corrección, y es el primer número dedicado a Galicia, a los 70 años del último Alfar, y a los 70 años de la partida de Julio J. Casal. Es una revista a color, A4, en papel, que creo que se estaba necesitando, y bueno, va a estar a disposición de todos. ¿Cuándo aparece? En marzo aparece el primer número. Bueno, suerte desde ya con ese trabajo. En el que escriben plumas de distintos orígenes, ¿no? Sí, la idea es que es un puente cultural entre los pueblos iberoamericanos, sin prejuicio también determinadas hacia más amplias aún, que es un poco lo que Julio J. Casal hizo con Alfar, y nosotros tratamos de darle ese color, ampliando de repente a otras disciplinas que más adelante van a estar en relación a opiniones jurídicas, más plástica, narrativa y bueno, mucha poesía. Queda presentado así, de manera breve, Pablo Eguren, y queda anunciado ya ese proyecto. Vamos a volver sobre él más adelante. Entonces, bienvenido de nuevo, suerte en la tertulia. Vamos al primer tema, pasamos al primer punto de nuestra agenda. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con recuperar el canal de Panamá si la administración de esa vía marítima no reduce el precio de los peajes a los buques con bandera de su país. Las tarifas que cobra Panamá son ridículas, especialmente conociendo la extraordinaria generosidad que Estados Unidos ha tenido con Panamá, escribió Trump en su red Truth Social el sábado pasado. En su posteo, Trump también denunció una creciente influencia de China en el canal. Enfatizó que Estados Unidos cedió a Panamá el canal para que esa nación lo administrara exclusivamente y luego agregó: nunca dejaríamos ni dejaremos que caiga en malas manos. Esta idea de Trump motivó un enérgico rechazo del presidente panameño José Raúl Mulino, que fue respaldado por su colega de Colombia, Gustavo Petro, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Chile, Gabriel Boric. Cada metro cuadrado del Canal de Panamá y su zona adyacente es de Panamá
y lo seguirá siendo. La soberanía e independencia de nuestro país no son negociables. Recordemos, el canal fue construido por Estados Unidos e inaugurado en 1914. Washington lo controló durante buena parte del siglo XX, ejerciendo una influencia significativa en la región. Sin embargo, a raíz de tensiones crecientes y movimientos independentistas en Panamá, se negociaron nuevas condiciones que culminaron en 1977 en 2 tratados firmados por los presidentes Jimmy Carter y Omar Torrijos, que establecieron una fecha límite para la transferencia del control de esa infraestructura. Finalmente, el 31 de diciembre de 1999, Estados Unidos entregó oficialmente el Canal de Panamá al gobierno panameño. Bueno, entonces, a raíz de esta situación de estos días, les pregunto a ustedes qué significa el canal para Estados Unidos, qué significa para América Latina, por qué es importante. Tengo varias manos que se levantan, pero le voy a dar la palabra a Juan, que es el dueño de casa. No, yo quiero hablar de la ingeniería del canal. Bueno, bien. Porque de todo lo demás no. Tengo a 3 expertos acá. Bueno, lo comenzaron los franceses, lo comenzó Ferdinand de Lesseps, que es ni más ni menos que el autor del Canal de Suez. Y cometió el error de creer que podía ser un segundo Canal de Suez. Es decir, en otras palabras, el Canal de Suez es simplemente una cuneta, un gran arroyo que une el Mar Rojo con el Mediterráneo. De modo que dijo, esto es muy fácil, vamos a hacer lo mismo. Pero la geografía tiene sus peculiaridades. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, en América del Sur está la cordillera de los Andes. Y todo el mundo sabe que en el norte está la cordillera de las Rocallosas. Bueno, esas 2 cordilleras se unen en lo que se llama América Central. América Central es una cordillera con alrededores. Es decir, y esas cordilleras es la frontera del avance del continente americano hacia el Pacífico, ¿no? De modo que no es un chiste. Es decir, además es una zona de terremotos, es decir, sabemos que en Chile hay terremotos, sabemos que en América Central hay terremotos, sabemos que en Estados Unidos hay terremotos, de modo que era una cosa totalmente disparatada pensar que iba a ser un simple canal haciendo un pozo, ¿no? Entonces, para eso Lesseps se propuso cortar la cordillera y hacerlo como igual que Suez. Entonces las cosas empezaron a marchar mal. Y para eso entonces se acudió a un segundo gran ingeniero. Yo diría al ingeniero más grande del siglo XIX. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Eiffel. Eiffel, es el más grande ingeniero porque era un fantástico constructor de puentes. Luego construyó la Torre Eiffel, que era un puente hacia arriba, hacia la nada, que se convirtió en el edificio más alto del mundo. Luego hizo el monumento a la Estatua de la Libertad desmontable, es decir, lo armaron en París y se lo llevaron en Estados Unidos y lo instalaron, como si fuera un Mecano, ¿no? Y luego, todo eso hacía que era el más grande ingeniero de su tiempo. Y lo consultaron y dijo, esto es un disparate. El canal hay que hacerlo con esclusas, es decir, no se puede cortar la cordillera, es decir, hay que hacer todo un sistema de esclusas que vayan subiendo los barcos hasta pasar la cordillera y luego bajarla del otro lado. Uh-huh. Y además había otra cosa, que si hubieran hecho el canal como un canal de agua directamente, se iba a formar un río posiblemente no navegable, con el flujo de agua que iba de no sé a Olson, ¿no? Es decir, de modo que era doblemente disparatado. Era disparatada para cortar la cordillera y era disparatado el resultado, ¿no? Bueno, todo eso Eiffel reconstruyó todo esto con el sistema de esclusas. Que el sistema de esclusas se basa en que hay un lago muy importante. Bueno, eso iba, ¿no? Porque capaz que en el imaginario del oyente el canal de Panamá es eso, es un canal, ¿no? No es. Es una infraestructura continua que va de un lado al otro. Es una escalera de agua. Ahí está, es una escalera y el trayecto de los barcos pasa por lagos, ¿no? Pasa por lagos, porque en el centro hay un lago importantísimo que es quien permite que funcione el canal de Panamá. Porque cuando los barcos entran a nivel de un océano,
van subiendo con esclusas hasta lograr pasar la cordillera, y luego van largando agua hacia el otro lado hasta poder llegar al nivel del otro océano. De modo que cada pasaje de un barco significa una cantidad de agua que sale de ese lago. De modo que ese lago es esencial para el funcionamiento del canal. Bueno, entonces el proyecto los franceses lo abandonaron porque estaban fundidos, y ahí lo retomó Estados Unidos, porque Estados Unidos tenía un interés bastante particular, porque imagínense que para que un barco fuera de Nueva York a San Francisco, que eran dos grandes puertos, el puerto del Atlántico y el puerto del Pacífico, tenían que ir al estrecho de Magallanes. Es decir, era un viaje tremendo. De modo que tener un lugar que lo tenían ahí nomás, sí, era fantástico. Es buena esa observación. Estados Unidos lo necesitaba para interconectar sus propias costas. Sus dos costas. Sus propias costas. Sus dos costas. Y bueno, hizo lo que normalmente acostumbraba. Decidió, como Colombia se resistía y alguna cosa así, hizo una revolución, hicieron una revolución y declararon libre, declararon independiente a ese pedazo, y ahí nació Panamá como país independiente, que es un país muy, muy pequeño. Y entonces se construyeron el canal y quedaron en ese canal prácticamente hasta el fin del siglo XX. La otra decisión conexa fue que, además de que nació Panamá, en ese país, Panamá, se establecía una franja. Una franja de cada lado una franja norteamericana. Ahí está, una franja de cada lado del curso del canal, que era territorio, entre comillas, estadounidense. No, era de administración estadounidense, instalaciones estadounidenses. Y ahí yo pongo punto final. Ahora viene la política. Sí. Bueno, después de esta introducción técnica, histórica, muy Juan, agradecidos. ¿Seguimos por dónde? Y seguimos por empezar a ver el bosque, ¿no? Es decir, me gustaría ir un poco del presente hacia el pasado. Estamos terminando este año, el año que viene va a volver a la Casa Blanca un presidente que ya estuvo allí, un presidente además que de por sí es disruptivo, pero además un presidente que está asumiendo en una situación muy particular del país que va a presidir. El país que va a presidir es una potencia, y hay que empezar a analizar las decisiones según cómo una potencia piensa. Nosotros veríamos como una especie de locura que un presidente de Uruguay se levantara un día y dijera, bueno, vamos a poner como proyecto nacional de acá a octubre recuperar la isla Martín García, como sea. No nos planteamos ese tipo de cosas, ni pensamos que sea la forma ni de hablar ni de proceder. Sin embargo, el canal está en un territorio de un país creado por esa potencia para administrar el canal, porque no quería construir un canal en territorio de un país que no pudiera dominar, o sea, Colombia. Así se piensa, debemos acostumbrarnos porque así siempre se pensó, y es muy posible, es muy probable que se siga pensando así. En entorno de todo esto es el mensaje de Navidad de Donald Trump, ¿no? Es decir, es Feliz Navidad, y se descolgó allí con 2 o 3 cosas que dan el paso que sus votantes quiere que dé y que él quiere dar. Es una potencia en retirada, es una potencia acorralada comercialmente, es una potencia que está redefiniendo sus amigos y sus aliados. Sus amigos todavía no están muy seguros de que lo sigan siendo. Es una potencia que apuesta además a un presidente que le dice todos los días que van a volver a ser grandes otra vez, y han sido grandes expandiéndose. Entonces es natural que ese discurso contenga elementos, reales o no, que hagan explotar el imaginario colectivo en Estados Unidos. Porque además también desde el punto de vista económico, Donald Trump se va a jugar una parada muy importante en el año 2025, va a tener que reactivar una economía, y todos sabemos que la economía de un país no se reactiva por decreto, sino por convencimiento de los actores económicos que integran ese país. Es decir, si las empresas están motivados, los trabajadores están motivados, los grupos colectivos están motivados, el país levanta. Si no, no. Ya lo entendió muchos años antes Hitler, digamos, para tener una referencia histórica. Perdón que sea un poco antipático, pero es verdad. ¿Qué contiene ese discurso? Bueno, Estados Unidos va a ser más grande, y va a ser más grande incidiendo en su entorno. Por ejemplo, vamos a poner un primer ministro en Canadá, un ex jugador de hockey, Wayne Gretzky, que
según Donald Trump, sería el primer ministro ideal en Canadá, y Canadá podría convertirse en la estrella número 51 de la bandera. Por supuesto, consultado el jugador de hockey, como muchas cosas de Trump, dijo que él no sabía nada de esto y no estaba de acuerdo, pero no importa. ¿Ah? ¿Qué podemos hacer? Bueno, miramos el mapa y es increíble que nuestro territorio no alcance hasta el medio del océano. ¿Qué hace Groenlandia allí? Bueno, Groenlandia debe ser nuestra. Solo el dibujar el mapa implica que tenemos que tener influencia sobre eso, cosa que él ya había dicho en su primera presidencia. Por supuesto, la respuesta de Dinamarca es: no está en venta. Y Panamá es igual, pero Panamá tiene este aditamento que lo acaba de decir al final de su alocución, si se puede decir eso, Juan, que es que la razón de su construcción era algo no solo inevitable, sino necesaria, y yo diría muy necesaria para todo el planeta. Ese corte entre océanos cambió totalmente el mapa comercial, yo diría, de todo el planeta, no solo el hemisferio norte. ¿Tá? Las vías marítimas, las vías comerciales cambiaron totalmente. Las ciudades que se desarrollaron tuvieron que ver con esas vías marítimas, y los países que se desarrollaron tuvieron que ver con ese corte entre océanos. Por lo tanto, para Estados Unidos eso es muy importante en cualquier momento histórico, pero sobre todo ahora. Volvemos al principio. Es una potencia que se siente atacada comercialmente, que se siente atacada en su economía, en su geopolítica, por otra potencia que juega casi con los mismos elementos que juegan ellos, pero que le va ganando en todos los campos. Algo fundamental para Estados Unidos siempre fue su visión marítima. Estados Unidos se considera, vuelvo un poco a la teoría geopolítica, pero no importa, no la voy a hacer larga, de que hay países continentales y hay países marítimos. Los países marítimos son difícilmente atacables desde el mar, difícilmente conquistables. Ejemplo clásico: Inglaterra. Estados Unidos, al llegar a los dos océanos, se considera un país marítimo porque sus fronteras norte y sur siempre estuvieron controladas políticamente. Por lo tanto, siempre desarrolló una gran armada, siempre desarrolló bases navales, siempre desarrolló esa visión marítima del mundo. Por lo tanto, esa es su gran defensa, siempre será su gran defensa. Y ese canal para ellos es muy estratégico. Y su gran adversario entiende exactamente lo mismo. Por eso su gran adversario construye collares de perlas al sur de Asia, hace islas artificiales, está con 2 empresas en el canal de Panamá, no está dominando, no hay soldados, no hay nada de eso, bueno, pero tiene una presencia. Trump tiene que sí, desde Panamá le contestan, vengan, está abierto el canal, acá no hay soldados chinos. Hay 2 puertos adyacentes que son controlados por una constructora china, que es la misma que hace gestiones en el Pireo, por ejemplo, en Grecia, pero no más allá de eso. Por lo tanto, es parte de un discurso que busca incidir, influir, que las tarifas de los barcos norteamericanos que pasen por allí sean menores, que el tránsito del comercio norteamericano sea prioritario. Recordemos además que Panamá sufrió una sequía importante hace unos meses, que las aguas están muy bajas, las esclusas están trabajando al 30% de su capacidad, se está ralentizando el comercio en esa área y se está empezando a complicar también el flujo de dinero por esa misma razón. A ver, justamente un poco toda más esa ensalada, Emiliano explica un poquito el entorno. Un poco más de contexto. Poco después de que los panameños recuperaran el control del canal, o directamente obtuvieran el control del canal en el 2000, lo que se comprobó fue que el volumen de tráfico volaba, ¿no? Sí, fue mucho mayor al previsto. Se generó una fenomenal fuente de ingresos para el Estado panameño. Ya había ingresos derivados del canal, pero pasaron a ser 100% panameños. Si aplicamos la lógica, es la misma fuente que tiene Estados Unidos. Bueno, ahí está. En 2007 se inició un proyecto gigante de ampliación que se completaría 10 años después. Pero la zona que rodea el canal ha sufrido graves sequías, eso ha reducido los niveles del agua, ha dificultado el funcionamiento correcto. Las autoridades del canal establecieron restricciones al tráfico e impusieron tarifas más altas entonces para atravesarlo. Y ahí está el factor costo, ese del que se queja el presidente Trump, que no es un costo específico para Estados Unidos, es un costo, tiene un costo general, pero que a Estados Unidos le pega. Estados Unidos a su vez dice a través de Trump, miren que nosotros pusimos tanto en ese país, fuimos muy generosos con ustedes. Habla incluso de los muertos
la enorme cantidad de muertos durante la construcción del canal, invoca esos argumentos para esta polémica que ha planteado, ¿no? Bueno, dos acotaciones a lo que decía Gustavo y lo que decía Juan. En esto de que las declaraciones de Trump explotan como el imaginario colectivo de Estados Unidos, y obviamente también todo el tema de la referencia a la amenaza china, ¿no? Es como muy fuerte en ese sentido. También explota el imaginario colectivo latinoamericano, ¿no? Eso es cuando vos decías las reacciones, ¿no? De la presidenta de México, del presidente de Colombia, de Chile. La historia de Panamá es la historia también, como de tantos otros países, ¿no? Del intervencionismo de Estados Unidos, desde la independencia misma del país. Bueno, hay una cronología que me doy cuenta que también Gustavo la tiene, así que no voy a ahondar en ella, pero bueno, hay también... Tenemos para 4 Ahí va, totalmente. Pero bueno, es eso, no es un tema súper sensible por todo lo que es la defensa de la soberanía y esa mirada de América Latina como el patio trasero de Estados Unidos, que tanto resiente por estos lados. Con respecto a lo que decía Juan, yo quería también como aportar otro elemento clave desde el punto de vista científico, que es la figura del médico cubano Finlay, que tiene mucho que ver con el éxito del canal. ¿Por qué? Y bueno, porque el fracaso de todo el proyecto francés, entre otras cosas, además de todos los problemas técnicos y demás, estaban las enfermedades, ¿no? La fiebre amarilla, y bueno, se murieron más de 22.000 personas, ¿no? En la construcción, y Finlay, este médico cubano, en 1881 ya había descubierto, ¿no? que el transmisor de la fiebre era el mosquito, la Aedes aegypti, y no le habían dado bolilla, pero Estados Unidos a principios del siglo atendió este hallazgo, y bueno, y lo primero que hizo fue fumigar antes de empezar la construcción, ¿no? Entonces también por ahí se explica en parte como la viabilidad, digamos, del proyecto, ¿no? Por ahí iba para... Bueno, yo... Vamos a escuchar a Pablo, que todavía no habló, y recuerdo los demás. Recuerdo sustancialmente lo que ha sido la historia de América Latina. No podemos dejar de ver qué pasó con Texas en 1845, cuando Estados Unidos se incorpora a Texas. Primero la crea como Estado independiente y después la incorpora. También no podemos dejar de tener presente cómo la guerra mexicana-estadounidense o estadounidense-mexicana, que cuando Estados Unidos invade México, en 1846 a 1848, y se apropia de todo, su destino manifiesto era llegar al Pacífico, y se apropia de California, Texas, Nuevo México, del 51% del territorio mexicano quedó en manos de los americanos. Entonces, también tenemos que ver la historia del canal como la historia de Panamá, porque Panamá nace a consecuencia del canal, porque la doctrina del gran garrote de Teodoro Roosevelt, desde 1901, y cuando es electo en el 4, ya era aplicable al canal, el canal se construye bajo la amenaza de cañoneras americanas, que la política de las cañoneras. Entonces, estamos en definitiva en un gran estado, su crecimiento, y primero a nivel de la región y después del mundo. Como muy bien decía Gustavo, si lo vemos del lado de ellos, indudablemente los latinoamericanos no podemos decir mucho, pero si lo vemos de parte de la historia latinoamericana, en que hemos perdido toda esa cultura hispana, porque yo cuando estuve ahora en California, la gente, yo le pregunto a un mexicano, era puro mexicano, pero hablaba solo inglés, ya ni habla en español. Si sabía que California había sido parte de México, no lo sabía. Diego de la Vega era español. Claro. Diego de la Vega. ¿Quién? Diego de la Vega. El primer superhéroe es español. El primer superhéroe. Sí, claro. El zorro. Se llegó al Pacífico barriendo españoles. Exactamente. No entonces, es un poco la historia de una gran potencia. Y hoy estamos en un momento crucial de la humanidad. Hay indudablemente un nuevo reacomodo geopolítico, producto del comercio, en definitiva, está
quién se hace dueño del comercio o cómo se reparte nuevamente el mundo, como ya pasó en la Primera Guerra Mundial, que fue consecuencia de eso. El mundo estaba repartido y había que repartirlo nuevamente. Entonces, es eso lo que estamos viviendo. Estamos en medio de la guerra comercial, y focalizada en determinados lugares que son muy neurálgicos, como es Ucrania, pero también lo tiene Rusia con Ucrania eso. Es decir, como gran potencia, Rusia no puede permitir que al lado haya un Estado que había sido ruso o parte de la Unión Soviética y esté en contra de sus intereses. Es decir, indudablemente Trump lo que viene a traer es ese destino manifiesto, que lo aplicará como lo hizo Teodoro Roosevelt o no, según las circunstancias. Pero acá es una lucha de potencia a potencia y de supervivencia también. Y frenar el declive de Norteamérica, me parece. Quería apoyar eso que decías, porque si nos vamos al otro lado del mundo, el estrecho que tiene más bases norteamericanas y chinas en este momento es el estrecho de Malaca, que es por donde pasa el 60% del comercio que sale del sudeste asiático hasta el Mar Negro, hasta el Mar Rojo. Es muy importante eso que decís, porque ¿qué pasa? Ese hoy, desde el punto de vista comercial, es el eje comercial. Claro, es el mar de la China. Ahí lo ahogan el comercio chino muy fácilmente. Entonces, la lucha en el mar de la China va a ser terrible. Desde el punto de vista comercial, espero que no llegue a otros ámbitos. Pero por eso la importancia de Taiwán. Es decir, el mundo está reacomodándose. Y Trump viene, como dice él, a salvar a Estados Unidos, a hacerlo grande de nuevo. Miren cómo hay oyentes que la pican esta discusión. Dice Rodolfo: las republiquetas bananeras no hubiésemos hecho ni el canal ni nada, seguiríamos en la miseria como siempre. El avance de Estados Unidos es el avance de la civilización. De la civilización norteamericana. Eso estuvo muy presente. A mí me gusta despersonalizar, saquemos Estados Unidos. Estuvo muy presente con Roma en su momento, ¿no? Sí, claro. Las carreteras romanas eran la civilización que llegaba a todos lados, a sangre y fuego. Los acueductos. Y todavía continúa. Y todavía están los acueductos en pie, todavía están muchas de esas vías transitables, y era la civilización. Entonces, capaz que tenemos que empezar a pensar dos grandes preguntas. ¿Qué entendemos por civilización? ¿Y qué civilización preferimos? Carolina. Muy importante. No, yo nomás aportar algún datito con esto que estaban hablando recién. El 5%, ¿no?, del comercio mundial pasa por el canal de Panamá. El 76% es productos estadounidenses y el 21% más o menos de China, ¿no? Y hasta el 2017 Panamá en realidad reconocía a Taiwán, y a partir del 2017 se pasa, digamos, para el lado de la República Popular China. Digo, como datos que estamos... Fíjate que hay el 90% casi de ese comercio que pasa por ese canal son Estados Unidos o China. Claro, sí. Entonces, no voy a justificar a nadie, porque el problema cuando uno explica es que piensan que justifica, pero hay que entender por qué se reacciona y por qué se cuida eso. Entre esos dos países que se están jugando muchas cosas, manejan el 90% del tráfico que pasa allí. Claro. Y es el patio trasero de Estados Unidos. Y no es cualquier lugar. Y el concepto de patios traseros, y acá voy a la historiadora, es un concepto que existió siempre y sigue vigente. No perdamos de vista eso. Que decíamos que siga vigente o no es otro tema, pero sigue vigente por las grandes potencias. Juan. Hay una guerra en Europa ahora. Yo quería hacer una siguiente observación. En el siglo XIX, las dos grandes potencias eran Inglaterra y Francia. Francia, es decir, Francia, como resultado de la Revolución Francesa y de la aparición de Napoleón y toda la reorganización de Napoleón, se convirtió en una potencia científica y tecnológica, ¿no?, que rivalizaba con Inglaterra, ¿no? Es decir, eran las dos grandes potencias, eran inglés, se hablaba o inglés o francés en el mundo. Continente o mar. Continente o mar, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El canal de Suez el canal de Suez fue uno de los grandes logros, el último gran logro tecnológico, el haber hecho prácticamente en un dominio británico hacer un canal.
Y el canal de Panamá fue el comienzo de la declinación de Francia. Claro. Es decir, el no poder hacer ese canal. Es decir, entonces creo que eso marca ese cambio de siglo, marca diciendo, bueno, Francia ya no es más la potencia que era, y entonces aparece una potencia emergente que es Estados Unidos, ¿no? Es decir, que el mundo pasa a ser ahora, a través de la Primera Guerra Mundial y todo ese tipo de cosas, aparece ahí, levanta cabeza Estados Unidos, Francia pierde todo el asunto, y entonces empieza el dominio, el dominio norteamericano del planeta. Miren todos los hitos que hay que asociar al canal de Panamá. Dos y cortitas, estamos porque ya recorriendo esta reloj, historia de manera muy rápida. Ya te veo que estás mirando el reloj. No, simplemente hay dos cortitas, dos cortitas muy cortitas. Sí. Solo para los oyentes, un buque con capacidad superior a 10.000 toneladas está pagando entre 32.50 y 42.50 por tonelada el pasaje del canal. Buques de pasajeros se cobran entre 138 y 148 dólares por litera. ¿Por litera? Por litera, son de pasajeros. Sí. Un petrolero pasa el canal por cerca de 240.000 dólares más o menos. El último año a Panamá le entraron casi 5.000 millones de dólares. En 2024 van a entrar más o menos eso. Primer punto, para que tengamos nota de lo que se está hablando. Segundo punto, que tiene que ver con la historia, recomiendo muy sinceramente ver un capítulo de The Crown, la serie, cuando a la reina Isabel, en el momento en que Nasser nacionaliza el canal de Suez, le informan que ya están en camino elementos británicos, franceses e israelíes para recuperar el canal, y después le informan que todo eso se abortó. Y ella pregunta por qué, y le dicen porque Estados Unidos dijo que no. Ese para mí fue el momento, gracias a un canal, la importancia de un canal, en que esas potencias de que hablaba Juan empezaron a abrir la ventana y darse cuenta que estaba pasando afuera. Ya el que mandaba era otro. Y demostró su poderío con ese canal. Un canal es muy importante. Tengo mensajes de los oyentes también para agregar, por ejemplo el de Carlos, que dice que estuvo en el canal y que sin duda comprobó, es una obra increíble, difícil de controlar además, clima, vegetación, el Darién. Agrega una zona de conflicto que todavía Colombia siente que es suya. Y yo quiero agregar una cosita mucho más atrás. Hay que recordar que Panamá siempre fue el lugar de paso del comercio de América del Sur, de la parte del Pacífico de América del Sur. Es decir, por ahí salía, por ejemplo, todo el mineral de Potosí, cruzaba lo que hoy es Panamá, y entonces ahí cruzaban por tierra, ahí, claro. Y luego terminaban en Cuba, donde se formaba la flota que la llevaba a España, ¿no? Y al revés, lo que traía el galón de Marina también. Y también, pero iban a México. Iban a México. Iban a México. Bien. Pero digamos, es decir, tenía el ser el pasaje del Pacífico al Atlántico es histórico, ¿no? Es histórico desde el tiempo de la colonia. No, que justo con esto que dice Juan, a raíz de las sequías y bueno, las predicciones que hay sobre las dificultades que va a tener el canal, surgen, bueno, y cuáles son las alternativas, ¿no? Y México estaba como estudiando el tema de ser el punto de conexión, ¿no? Y las carreteras y bueno. Hay otra alternativa a la altura de Nicaragua. Claro. Gente que conozco me dice, no me consta, y esto no es una opinión formada para nada, de que en realidad el canal de Panamá debería ser en teoría el único viable en esa zona, debido a los movimientos sísmicos que pueden repetirse alrededor, pero no allí. Entonces podría ser una razón para que otras alternativas no hayan prosperado, pero yo supongo que eso es algo que los oyentes nos pueden apoyar después y dar alguna idea de si esto es una locura o tiene algún tipo de sentido. Después otro oyente pregunta si no vamos a agregar en toda esta recorrida la historia de la Escuela de Panamá. Dice, en realidad se refiere a la Escuela de las Américas, ¿no? Sí, claro, probablemente está faltando la Escuela de las Américas, fundada en Panamá en el año 1946.
de triste historia, ¿no? De triste historia. Sí. Inicialmente dio instrucción a personal militar, tanto norteamericano como latinoamericano. A partir de 1956 sus clases fueron impartidas únicamente en español. Y bueno, está lo que se sabía y que después se confirmó, ¿no? Manuales desclasificados por el Pentágono en 1996 confirmaron que tras la Revolución Cubana comenzó a enseñar los controvertidos cursos de contrainsurgencia antes de promover el uso de la tortura y la ejecución sumaria. Entre los graduados de esta escuela se cuentan numerosos militares latinoamericanos involucrados en violaciones a los derechos humanos, incluyendo, por ejemplo, miembros de la disuelta DINA chilena, ¿no? Todo el tema militar en Panamá, para empezar, la cuestión de la disolución de las Fuerzas Armadas panameñas, ¿no? Del ejército panameño, y también los militares nacionalistas, que justamente por toda esta cuestión de la presencia estadounidense, se erigieron, ¿no? Empezando por Torrijos, ¿no? Como gran representante, ¿no? De la soberanía y defensor. O sea que el factor militar es muy importante en todo esto, ¿no? Yo creo que, y acá me viene a la memoria Torrijos, ¿no? Sí. Que fue el adalid del nacionalismo panameño y latinoamericano. El que firmó con Carter los tratados. Y que logró el tratado, porque no era fácil conseguir ese tratado. No. Y el tratado, bueno, también tiene ciertas seguridades también para Estados Unidos, con cláusulas que favorecen en situaciones especiales de guerra o de conflicto. Estados Unidos tiene la prioridad de poder estar a cargo de... En esa visión hegemónica que yo hablaba, ese es un paso de debilidad, claro, según Trump. El haber entregado. ¿Y cómo murió Torrijos? Y Torrijos muere en un accidente aéreo que seguramente dicen que fue provocado. Después un hijo de él fue presidente, ¿no? Sí. Fue presidente de Panamá. Y en definitiva creo que la visión latinoamericana es una visión de apoyo al Estado panameño y a su independencia. En este momento unánime. Es unánime en todo sentido, pero no dejar de ver cuál es la visión de Estados Unidos como potencia mundial, que también la tenemos que tener en cuenta. Y el enfrentamiento entre las grandes potencias y el cambio de paradigma en el mundo, ¿no? Para terminar, y tomando como base el mensaje de este oyente, Carlos, que decía que había visitado el canal de Panamá, yo sugiero la visita justamente, ¿no? Si andan por la zona, y quizás hasta eligiendo Panamá como destino aparte, conviene, resulta muy interesante una recorrida por el canal de Panamá. Está habilitado para el turismo. Ahora, mire, por ejemplo, estaba chequeando alguna información al respecto. Tour de las esclusas de Miraflores del canal de Panamá. Esa es una de las opciones. Las esclusas de Miraflores son una parte del canal. Allí incluso está montada una especie de tribuna, como si fuera la tribuna de un estadio, donde los visitantes se pueden sentar para observar todo el pasaje de cada uno de sus buques en una operación logístico-tecnológica maravillosa, ¿no? Por ejemplo, es un detalle que a mí me fascinó, las dos locomotoras, esas dos locomotoras chiquitas que corren en los rieles correspondientes a un lado y otro del agua, y que son las que van transportando, van guiando al barco para que se mueva dentro de ese margen tan escaso, tan angosto del canal, hasta quedar localizado en el lugar que le corresponde para que se produzca después el movimiento de subida y bajada de las aguas, ¿no? Ahí pueden estar, ahí pueden sentarse, ahí pueden escuchar el relato, la descripción de lo que pasa. Ya pueden reservar tickets para el año 2025, veo acá. Cupón móvil, guías expertos, tours y atención al cliente. O sea, hay paquetes armados para esto y conviene. Si andan por allí se van a encontrar con un mundo que no imaginan a partir de ese nombre, simplemente así, Canal de Panamá, todo lo que implica el Canal de Panamá.